Bueno, damos inicio entonces a la conferencia Memoria, Identidad y Cambio Social, reflexiones sobre experiencias de investigación en el Museo Afro-Brasileño de la Universidad Federal de Bahía, a cargo de Josiania Miranda Freitas de Brasil. Le damos entonces el paso. Gracias. É com muito prazer que o Brasil é representado por Josiania Miranda Freitas, professora, doutora da Universidade Federal da Bahia. Ela tem participado de diversos encontros, especialmente no quadro ibero-americano, e nós temos a alegria de contar com a sua participação. Vou ver a sua apresentação. Josiania Miranda Freitas viene de Brasil, particularmente de Salvador de Bahía. Tiene formación en museología y es investigadora del Museo Afro-Brasileño de la Universidad Federal de Bahía. Es docente de la Universidad Federal de Bahía, tanto en pregrado de museología como en los posgrados de museología y de educación. Ha sido investigador en la Facultad de Educación de esta universidad y sigue sus actividades de investigación en el Museo Afro-Brasileño de la Universidad de Bahía. Ha ejercido actividades de gestión universitaria como jefe del Departamento de Museología. Actualmente coordina el posgrado en Museología. Ha coordinado proyectos de investigación y reflexión sobre identidad y museología con intercambios internacionales, el resultado de la producción de eventos y publicaciones académicas. Precisamente en diciembre de 2003, en el marco del encuentro regional del ICOFAM-UNAM, celebrado en Salvador de Bahía, cuyo tema fue Museología y Patrimonio Regional de América Latina y el Caribe, se inició una línea internacional de trabajo alrededor del Carnaval de Barranquilla, que ahora celebra sus 10 años de intercambios y en la que ha participado activamente. Su ponencia se intitula Memoria, Identidad y Cambio Social, reflexiones sobre experiencias de investigación del Museo Afro-Brasileño de la Universidad Federal de Bahía. Este museo es muy lindo, está ubicado en el antiguo colegio de los jesuitas en la plaza principal de Bahía Vieja, al lado de la iglesia de los jesuitas, que es hoy la catedral de Bahía, porque han destruido la catedral en los años 30. Entonces, al lado de la catedral, en pleno Pelourinho, está este bellísimo museo afro-brasileño, sobre el cual vamos a escuchar Josiania. Queremos recordarle al público asistente que si requieren del sistema de traducción simultánea, afuera están todos los elementos para poder hacer uso de. Hola, buenos días. En primer lugar, quiero saludar a la mesa al señor Ángelo Osvaldo, presidente del Instituto Brasileño de Museos, la señora María Victoria Roballo, directora del Museo Nacional, la profesora Gemma Carbó, de la Universidad de Girona, y el profesor Alberto Abello, de Cartagena de Indias. Bueno, yo voy a empezar agradeciendo por la invitación para estar en este 7º encuentro iberoamericano de museos, a la simpática equipe del Instituto Brasileño de Museos, IBRA, presidida por el señor Ángelo, la equipe de Ibermuseos y del programa de fortalecimiento de museos, a la Organización de Museos Colombianos, especialmente a los museos anfitriones, el Museo del Caribe y el Museo Nacional, aquí representado por la señora María Victoria, el coordinador académico, el profesor Alberto Abello, y muy especialmente agradezco a la profesora María Celia Teixeira Santos de Brasil por la indicación de mi nombre. Está en la querida y hermosa ciudad de Barranquilla,
para hablar de memoria, identidad y cambio social, exactamente sobre los temas que me acercaron de esa ciudad hace 10 años y que me son muy caros, es fabuloso. Por esto aprovecho la oportunidad para destacar la importancia de los ejes para el desarrollo de las actividades académicas, pues son ellos responsables por el entrelace de contenidos, personas y la pasión por las actividades de investigación. Hablo muy especialmente sobre lo que llamamos el eje Bahía-Barranquilla-Barcelona. Y no es por casualidad que está Cataluña en esta mesa. Que desde el 2003, en ambientes geográficos distintos, ecoencuentros céntricos en Barranquilla y en las otras ciudades, investigadoras e investigadores en sinergia lograron producir reflexiones sobre Barranquilla y su carnaval nombrado Patrimonio de la Humanidad. En este eje hizo la unión de amistad, pasión por la investigación y creencia en las posibilidades de su ampliación con otros temas y con otras personas comprometidas con los registros de las memorias sociales y las expresiones de identidad como hechos necesarios para la promoción de los cambios sociales. Las memorias marcan procesos de construcción y de expresión de identidades y se configuran como espacios de recuperación y reconstrucción de historias muchas veces negadas, como las memorias indígenas y afrodiaspóricas significativas para las poblaciones latinoamericanas. Memorias del pasado que son reivindicadas en el presente con miradas hacia el futuro. Entre recuerdos y olvidos, las memorias dinámicamente oscilan. Recordar para las poblaciones afrodiaspóricas muchas veces es un proceso de más dolores y alegrías, pero aunque el dolor del recuerdo esclavista es necesario hacer nuevos caminos de encuentros con las variadas historias para lo que ha sido contado de forma fragmentada sea recordado en detalles y con variadas interpretaciones desde los puntos de vista de los sujetos involucrados. No se puede olvidar que mujeres y hombres en situación de esclavitud se reinventaron en las Américas. Como dicen las palabras de Manuel Zapata Oliveira, abro comillas, el negro debió fabricar su propia brújula, improvisándola a partir de su dolor, de su memoria ancestral, de su poder creador. Fue lo que hizo con su filosofía, sus mitos e experiencias. Cierro comillas. El derecho al recuerdo y al olvido es universal para todas las poblaciones. Cabe a los museos e instituciones relacionadas la responsabilidad de salvaguardar las memorias sociales y las producciones humanas que forman su patrimonio. Pero es destacable la dificultad que las naciones latinoamericanas tienen para eso, una vez que, abro comillas, el papel protagonista del Estado en la definición y promoción del patrimonio se funda en la concepción conservacionista y monumentalista, como señala, cierro comillas, como señala Néstor García Gangrino. Con la ausencia de los registros oficiales, la sociedad civil y sus organizaciones han tenido destacado papel recordando al Estado su deber de cuidar de determinados derechos que, aunque no explícitamente puestos, como el derecho a la memoria, deben ser, abro comillas, encuadrados entre los elementos que hacen parte de los derechos difusos, que tienen como característica
atingir a todos los individuos de la nación, colectivamente, sin distinción, aunque no se lo reivindique. Por lo tanto, este derecho no puede ser garantizado a solamente una parcela de la sociedad, pero a todos los individuos que la componen. Eso dice el profesor Marcelo Cunha, cierro comillas. En la historia oficial de las naciones latinoamericanas, determinadas memorias fueron apartadas, tornadas invisibles, y no por el olvido, pero con el propósito de ocultar que importantes recuerdos fuesen enseñados, de forma a preservar solamente una parte de la historia, la de los vencedores, la de las élites. Hacer el camino inverso no es una tarea fácil. Registrar las memorias y, además, entrelazar las diversas expresiones de identidades y cambios sociales exige una postura política de revisión de los filtros que se formaron en la historia oficial, que impidieron los registros más amplios. Es una historia sostenida por el tiempo, por la larga duración, una historia de las mentalidades formada por, abro comillas, estructuras de creencias y comportamientos que cambian muy lentamente, que tienden a veces a la inercia y a la estancación. Cierro comillas, esto es una afirmación también de Néstor García Canclini. Siguiendo, las realidades coloniales aún presentes en la contemporaneidad dictan muchas veces las maneras de reflexionar sobre determinados temas. Las instituciones que tratan de las memorias, como los museos, al reflexionar sobre las relaciones sociales, incluyendo la diversidad de memorias y identidades, con miradas hacia el cambio social, se encuentran ante un reto importante, pues es prácticamente imposible hablar del tema memoria, identidad y cambio social en Latinoamérica sin hablar de las desigualdades sociales, de los procesos de negación de memorias, de negación de derechos a las expresiones de identidades, una vez que esa región se estableció bajo el sistema colonial esclavista. Los planteamientos de Manuel Araújo, que es director curador del Museo Afro-Brasil de São Paulo, explica con más evidencia esta afirmación cuando él habla sobre la naturaleza y para qué sirven museos como el Afro-Brasil. Abro comillas. Él dice: sirven a la desconstrucción de los contenidos restantes del acuartelamiento de una historia que nunca se materializó de hecho, con visualidad museológica. Cierro comillas. La invisibilidad y el silencio museológico en los continentes implicados directamente con la trata humana en los siglos de la esclavitud, la Europa, África y América, revelan, abro comillas, el silencio y las violencias que excluyeron y excluyen la voz de quien sufrió la marca de hierro caliente. Cierro comillas, que es también una afirmación de Manuel Araújo del Museo Afro-Brasil de São Paulo, el museo, la museología y su museística a lo largo de sus historias intentan perseguir este desafío con pequeños o largos pasos a depender de las condiciones concretas de cada realidad social, como por ejemplo la semana de eventos patrocinados por el Instituto Brasileño de Museos, el IBRAM, llamada Primavera de los Museos, la diapositiva, que este año presentó el tema Museos, Memoria y Cultura Afro-Brasileña, que en las palabras de Mario Chagas, el profesor de la Universidad de Río, él dice que
abro comillas, fue una invitación a una reflexión compleja, cierro comillas. Muchos museos respondieron positivamente a la invitación, con programas los más diversos para discusión del tema, pero por tratarse de una cuestión compleja, con raíces profundas, todavía quedan puntos pendientes, pues cuanto más se reflexiona, nuevas posibilidades son propuestas. Aunque las raíces sean mucho más profundas, este texto que traigo ahora vuelve su mirada para un momento especial de la historia de Latinoamérica. El siglo XIX, el siglo de las independencias, cuando empezaron a definirse políticas más sistemáticas relacionadas a la producción de políticas culturales en las antiguas colonias. Cultura en aquel momento era entendida como producto de la erudición de las élites. Para tanto, fue necesario elaborar perfiles de los países por los llamados hombres de ciencia en las instituciones culturales recién creadas. Fue necesario establecer identidades culturales basadas en los modelos europeos. El gran cambio social de los países estaba direccionado a abandonar el estatus de colonias e impartir el ideario de países liberados del antiguo sistema colonial esclavista y conquistar un nuevo estatus, el de reproductores de la cultura y de las memorias hegemónicas, o sea, de las élites. Como destaca más una vez el García Canclín, abro comillas, los sectores dominantes no solo definen cuáles son los bienes superiores y que merecen ser conservados, también disponen de medios económicos e intelectuales, tiempo de trabajo y de ocio para imprimir a estos bienes mayor calidad y refinamiento. Cierro comillas. Aunque las instituciones culturales latinoamericanas sean resultantes de los modelos europeos, influenciados por las investigaciones de los científicos del siglo XIX, que tenían por base las ideas raciales, que sostenían que los autóctonos, los negros y mestizos eran inferiores, es imposible negar que indios, negros y mestizos, a sus maneras, preservaron sus memorias. Con base en la oralidad y en las materialidades de la cultura y de forma transgresora, dejaron sus fuertes marcas, llamadas muchas veces de criollas, de forma que hoy se puede decir que hay un sincretismo en las culturas hegemónicas. El paradigma racial sirvió para legitimar acciones políticas, económicas, sociales y culturales, creando normas y valores para justificar las jerarquías y, en este sentido, los pobres, los indios, los negros y mestizos, cuando representados por los museos y espacios de cultura oficiales, tenían lugares marcados como exóticos y o autóctonos. Y eran generalmente puestos en un pasado lejano, muy lejos, ya no existe, pero la constante dinámica de la vida les permitió que utilizasen de las variadas formas de enfrentamiento de las situaciones puestas para buscar cambios sociales positivos. Así, contando con la fuerza comunitaria, estas poblaciones crearon oportunidades concretas para el registro y acceso a sus memorias, que hoy en día algunas son reconocidas como patrimonio cultural de naciones y de la humanidad. Este reconocimiento, aún procesual, tiene etapas que son desafíos para las instituciones en el siglo XXI. El siglo XX fue testigo de años de acción de distintos movimientos culturales que lucharon por cambios en los contenidos teóricos y prácticos de la museología y de la museística.
en la búsqueda de incluir la diversidad étnica y cultural latinoamericana. El patrimonio cultural de los pueblos latinoamericanos, resultante de procesos de luchas, negociaciones, acuerdos y conflictos vividos en el campo material y simbólico, fue capaz de sostener las identidades de los pueblos, aunque las perversas situaciones coloniales esclavistas que dañaron y fragmentaron memorias. Como destaca el Zapato Oliveira, abro comillas, en tales circunstancias el negro esclavizado debió reaccionar instintivamente ante el terror, el dolor, la flagelación y la presión, pero también encontrar respuestas creadoras que le permitieron preservar su propia cultura, cierro comillas. A partir del siglo XX, la museología empezó a preocuparse con las gestiones más cercanas al ser humano, no solo con las colecciones, comprendiendo que estas son productos de las naciones humanas y sus infinitas relaciones. Para eso fue importante la acción de los movimientos sociales de distintas naturalezas, expresos en los movimientos polifónicos y polisémicos, con la participación de individuos y grupos antes excluidos de los procesos museísticos que presentaban nuevas demandas teniendo en cuenta las culturas amerindias y africanas, no solamente como categorías de cultura popular, pero más allá de lo que estaba puesto como homogeneidades y exotismos, estas culturas que se caracterizan por la heterogeneidad representan las sólidas bases de la construcción de las Américas. En este marco, vale revisar que las teorías y prácticas que incorporaron este tipo de enfoque fueron gestadas en dos importantes eventos internacionales promovidos por el ICOM, el Consejo Internacional de Museos, que fue la más una vez destacada Mesa Redonda de Santiago de Chile del 72, que destacó el papel de los museos en el mundo contemporáneo con énfasis para la participación ciudadana. Y destaco también que en el 84 las cuestiones relativas a las nuevas teorías y prácticas museológicas fueron discutidas oficialmente en la Conferencia General de Quebec, en Canadá. En esta ocasión se creó el Comité Internacional de Ecomuseos y Museos Comunitarios y la Federación Internacional para la Nueva Museología. En este sentido, destaca Rosada Nascimento que estas discusiones representaban una oportunidad para una, abro comillas, revisión conceptual sobre el museo institución, su función educativa y social, la ampliación del concepto de patrimonio cultural y de la acción y la participación comunitaria, cierro comillas. Las perspectivas apuntadas por estos planteamientos estimularon prácticas y teorías que visaban romper con los modelos tradicionales de museos, dando lugar a experiencias como museos didácticos, ecomuseos, museos comunitarios, entre otros ejemplos. Experiencias en que se consideran el, abro comillas, papel activo del sujeto que conoce y transforma la realidad, cierro comillas, como destaca la profesora María Celia de Silva. La inclusión de nuevas temáticas, nuevos sujetos y objetos en los museos permitió la reflexión de nuevos temas como ciudadanía, diversidad etnocultural, identidades, austeridades, educación ambiental, entre otros. Uno de los desafíos contemporáneos es escuchar las voces de los sujetos, de las culturas que estuvieron mudas y olvidadas por mucho tiempo y que ahora reclaman sus derechos de pasar de la mudez a la polifonía. Son 4 imágenes seguidas. Esta es una imagen del
movimiento negro y de Bahía, y algunos museos que los terreiros, las santerías, demandan y hacen con sus propias formas. Entonces, enseñando un poco esta polifonía de las voces antes silenciadas. Como destacan las palabras de Cristina Bruno, una profesora de São Paulo que coordina el máster de museología, abro comillas, dice que, abro comillas, los museos son, por lo tanto, instituciones de su tiempo, visibles a sus contemporáneos y siempre sirviendo a causas de su época. Cierro comillas. El siglo XXI empezó con una nueva llamada para los museos, la discusión del tema de las acciones afirmativas, que fue presentado en el año 2001 en la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas relacionadas de intolerancia en Durban, Sudáfrica. En ese sentido, en Brasil, la quinta semana de los museos de la Universidad de São Paulo, en el año 2005, trajo este tema para discusión sobre educar y preservar, estimulando la necesidad de discusión en el área museológica. Y desde el año 2002, el Museo Afro-Brasileño de la Universidad Federal de Bahía, es el museo que hablaba el señor Ángelo, no, la anterior, que está en el edificio de la primera Facultad de Medicina de Brasil y está al lado de la catedral. Entonces, desde ese año empezamos el proyecto de acciones afirmativas buscando reconocer y afirmar que las prácticas desarrolladas por las organizaciones negras basadas en sus memorias ancestrales fueron responsables por la garantía de la permanencia de instituciones y prácticas culturales. Las principales acciones museísticas, como la preservación, conservación, documentación, exposición y educación, fueron vividas y compartidas por la gente negra en relaciones dialógicas que abarcaron las diversas formas de conocimiento históricamente construido y deconstruido. ¿Puede pasar las otras dos, por favor? Son escenas internas del museo. El Museo Afro-Brasileño, en su trayectoria institucional de museo universitario, desarrolla una serie de actividades educativas, que es su misión, y ahora estamos con este proyecto de acciones afirmativas. Entre el año 97 y 99, el museo pasó por su primera reestructuración expográfica, que desgraciadamente resultó en la pérdida de espacios físicos que impidió la instalación de la Sala del Patrimonio Afro-Brasileño Contemporáneo, que iba a incluir temas relacionados a las organizaciones de resistencia, construcción y afirmación de identidad afro-brasileña, como los palenques, las hermandades, las memorias de terreiros, las santerías, los movimientos contemporáneos y el carnaval y la capoeira. Aunque la pérdida de la sala, se siguieron las investigaciones que constituyen un esfuerzo multidisciplinario que incluye investigadoras e investigadores, docentes y estudiantes del pregrado y más recientemente del posgrado de museología y de áreas relacionadas. Destaca-se en esta presentación 3 proyectos de investigación que objetivan la construcción de enfoques que busquen comprender los cambios y permanencias en las dinámicas culturales afrodescendientes en Bahía. En esta perspectiva de comprensión de las prácticas museísticas que están fuera de los museos, pero preservando sistemáticamente sus acervos culturales, llevó el equipo del museo a estudiar organizaciones negras, empezando por una de las más de un siglo, compuesta solamente por mujeres religiosas del candomblé y del catolicismo, la Hermandad
de Nuestra Señora de la Buena Muerte. Estas dos fotos son de las señoras en el museo, visitando el museo. En un espacio sexista y blanco, como el espacio colonial esclavista, mujeres negras se organizaron formando una hermandad en los modelos de las católicas oficiales y lograron comprar cartas de libertad, practicar sus cultos religiosos y promover nuevas jerarquías, comprobando la fuerza organizacional de los pueblos afrodiaspóricos, que conseguían, entre todas las tareas cotidianas de la gente esclavizada, encontrar momentos para sostener las huellas de sus memorias individuales y colectivas, memorias que servían para rellenar los vacíos existenciales de mujeres y hombres apartados de sus vínculos familiares y sociales para la construcción de las colonias americanas. Como señala Frantz Fanon, abro comillas, la civilización blanca, la cultura europea, impusieron al negro un desvío existencial, cierro comillas. Es importante destacar que este desvío existencial terminó siendo uno de los determinantes para que grupos de negros se uniesen en asociaciones buscando encontrar nuevos sentidos para sus vidas de forma individual y colectiva, construyendo las identidades afrodiaspóricas. Identidad comprendida como categoría relacional y flexible, como llama la atención Stuart Hall, abro comillas, que permanece siempre incompleta, está siempre en proceso, siempre siendo formada, cierro comillas. Así, cada pueblo a su manera, con sus puntos de vista, en negociaciones o en conflictos, como habla João Reis, desarrolló estas estrategias para delimitar la autonomía de las organizaciones sociales y de las prácticas culturales negras. Entre las organizaciones negras, las hermandades destacan, según las palabras de Reis, pues, abro comillas, representaba para los negros un espacio de autonomía, aunque relativo, donde se construían a través de las fiestas, de las asambleas, de los entierros, de la asistencia mutua, identidades sociales significativas en un mundo opresivo e incierto. Las hermandades eran toleradas por los años, entre otros motivos, por la creencia en la adaptación de los africanos a los modelos religiosos cristianos. De esta manera, los negros subvirtieron el orden establecido, incluso africanizando la religión de sus amos, como señala Muniz Sobre, abro comillas. Ya se evidenciaba la estrategia africana de jugar con las ambigüedades del sistema, de actuar en los intersticios de la coherencia ideológica, cierro comillas. Esta investigación se llevó a cabo entre el año 2002 y 2009, contando además de la participación de los estudiantes, con la participación de la profesora doctora Manuela Borges, del Instituto de Investigación Científica y Tropical de Lisboa, antropóloga estudiosa de las Manjoandales, Asociación de Mujeres de Guinea-Bissau. Esta colaboración interinstitucional se inició en el año 2003 y con la realización del trabajo de campo se produjo artículos individuales y en coautoría con la profesora portuguesa y con las estudiantes. Por favor. En ese momento les enseño la fotografía de la profesora Manuela y junto con la señora Estelita, que era la proveedora, la jerarquía más alta de la institución, que falleció el año pasado, y infelizmente la profesora Manuela también este año falleció. Entonces, en ese momento es un homenaje que hago a las dos memorias muy especiales en este momento, a la profesora Manuela, muy especialmente mi amiga querida. Hay otra foto también. No, esta es de Guinea-Bissau, esta y la otra siguiente,
Entonces hicimos el trabajo de interpretación de estos dos puntos de cultura, de estas dos manifestaciones de cultura. Bueno, el trabajo es de Guinea-Bissau. El trabajo de investigación se basó en la escucha de testimonios de las hermanas y en Guinea-Bissau de las señoras de las monjolas. Bueno, es que iba a hablar un poco más de esto, pero voy a pasar un poco el tiempo porque creo que el tiempo ya está, ¿no? Bueno, entonces solo finalizando sobre la hermandad, está ubicada en la ciudad que se llama Cachoeira, en Bahía, y actualmente cuenta con menos de 30 mujeres. En el pasado colonial eran más de 200 algunas veces, ahora son menos de 30 mujeres, y tiene una estructura jerárquica muy sagrada también. Bueno, cuando se empieza un proceso investigativo, hay que prepararse para otras diversas posibilidades de comprensión de los objetos de estudios. Por ejemplo, el proyecto tenía como objeto de estudio las organizaciones negras. Entre ellas estaba el afrocarnaval, incluyendo los estudios de piezas del museo. En diciembre de 2003, en el marco del 12º Encuentro Regional del Cufalán, celebrado en Salvador, encontré a la profesora Marta Liscano de la Universidad del Norte de Barranquilla, y en este momento se inició el eje de trabajo de amistad y de intercambios entre las investigaciones sobre el Carnaval de Salvador y de Barranquilla, este último nombrado como Patrimonio de la Humanidad. De esta unión resultó avances importantes en las investigaciones, incluyendo otros investigadores: Jordi Lladó, de la Universidad Autónoma de Barcelona, Dani González, de la Universidad del Norte, y Carlos de Oro, de la Southwest University. Esa colaboración, que es de Barranquilla, pero vive allá. Esta colaboración interinstitucional estimuló la publicación del libro Leyendo el Carnaval, este libro, publicado por la Universidad del Norte. También publicamos varios artículos individuales y en coautoría publicados en Brasil, Colombia y Francia. En este subproyecto fue realizado entre 2004 y 2009 y trató de comprender la herencia africana presente en los carnavales de las dos ciudades. Por favor. Mira, este es una imagen del Carnaval de Salvador y el otro, una imagen del Carnaval de Barranquilla. En ambas actividades se consideró como un espacio de expresión de las más variadas matrices étnicas y culturales. Al observar la semejanza de lugares geográficamente distantes, es posible ver cómo permanecen presentes marcas de identidades de las plurales culturas africanas. Y ahora les enseño algunas imágenes que no son de carnaval, son de los llamados congos de Brasil, del interior de Brasil. Estos congos, mira cómo se parecen muchísimo con el carnaval de Barranquilla. Las otras, por favor. Y otra más. Y más. Y más. Mira, okay. Bueno, entonces, en cómo investigar un proceso en relación, puede establecer en red un tema o objeto puede ser estudiado conectando otros temas y otros objetos. Así, en el 2005, cuando el palenque de San Basilio y la samba de rueda del recóncavo baiano, que es una práctica cultural ejercida también por las hermanas, fueron proclamados por la UNESCO como Patrimonio Oral y Material de la Humanidad, la próxima, y la otra, sí, ahí estamos. Es una imagen de la señora Dalva del samba de rueda. Bueno, motivo del equipo, disculpe, me perdí un poco aquí. Bueno, la samba que fue con el palenque de San Basilio fueron proclamados Patrimonio Material de la Humanidad. La distinción de la UNESCO es un importante reconocimiento que sirve para legitimar prácticas
culturales de grupos sociales históricamente marginados. Esta distinción destaca el trabajo de sujetos sociales que desde hace muchos siglos aprendieron de manera informal, que no quiere decir menos importante, a realizar acciones para preservación, conservación, documentación, exposición y difusión de su patrimonio cultural. Acciones que son preciosas para la museística y que garantizaron el ejercicio de diversas dinámicas culturales. Trabajo finalmente reconocido como patrimonio cultural. El título, sin embargo, debe estar articulado a las políticas públicas que efectivamente garanticen la supervivencia material de los grupos. La siguiente, que es la señora. Ya estoy finalizando. La gente negra buscó variadas maneras de dar respuestas a la invisibilidad histórica que las instituciones culturales, a ejemplo de los museos, que tardaron en incluir en sus museísticas las cuestiones étnicas, manteniendo solamente la visión hegemónica. Todos los movimientos buscan, justamente, exigen nuevas miradas, y en este sentido, la gran tarea museística es ampliar la percepción de la institución que en lugar de ser solamente el lugar de la acogida, sea también un lugar de lo extraño, como destaca el filósofo alemán Peter Sloterdijk, citado por Dominique Pourot, que el filósofo dice eso, abro comillas, una experiencia de lo extraño en relación a los demás y a sí mismo. En esta perspectiva, la museología se convierte en una forma de xenología capaz de despertar el asombro y hasta mismo de asumir la estupefacción delante de la alteridad, además de nutrir al mismo tiempo una etnología del mismo. Para finalizar, los planteamientos puestos, utilizo las palabras de Manuel Zapata Oliveira sobre la fe de los africanos y sus descendientes como uno de los elementos más importantes para la construcción de las memorias e identidades. La fe en los poderes mágicos, la certeza de que sus orillas y sombras estaban en él como en él. Realizó el milagro de sentirse libre, superior a la muerte, a los amos y la soledad. Cierro comillas. El sentirse libre era sentirse capaz de seguir viviendo, produciendo y multiplicando sus herencias culturales, sujetando sus memorias e identidades, sin otros soportes de memoria que no fuesen sus propios cuerpos, en las ricas dinámicas de la oralidad y de las tradiciones religiosas, provocando inexplicados cambios sociales positivos. Estas memorias e identidades no están restrictas a los museos dichos afros o negros. Son memorias e identidades de las naciones latinoamericanas. Esta percepción se acerca de la concepción de museo como espacio de intervención y de cambios sociales. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestras dos barranquilleras de adopción. Vamos a abrir la sesión de preguntas y comentarios. Les quiero informar que estamos contra el tiempo y el encuentro internacional debe seguir con la segunda misa de trabajo de la mañana de hoy. Pero vamos a dar un espacio para comentarios del público. Las personas monitoras van a dar el uso de la palabra con el micrófono. Allá atrás hay una persona que ha levantado la mano, por favor, el micrófono.
Les ruego decir su nombre y la institución de donde vienen, por favor, o el país, y hacer lo más breve posible para dar espacio al mayor número de personas. Buenos días. Las preguntas referentes a las dos charlas o a la única. A las dos charlas. Las dos. Bueno, la primera sería... Tu nombre, por favor. Mi nombre es José Fernando Barra, soy gestor cultural del Museo Nacional Guillermo Valencia de Popayán y coordinador de la red de museos del Cauca. La primera pregunta va en torno a... Teniendo en cuenta, pues en ese momento, gracias a nuestra Constitución, debemos velar por la diferencia, pues también porque se encuentra intrínseca en la misión del Ministerio de Cultura. ¿Cómo podemos hacer o cómo podemos generar políticas para que los denominados grupos, los diferentes grupos sociales y sexuales existen, no se sientan excluidos de los museos? Y la segunda sería en torno a la última conferencia de cómo, digamos, a través de qué estrategia, a través de qué estrategia prácticamente no dejan el museo afro como algo tan diferente que hay que enseñar. No sé si pronto la pregunta es clara. La primera pregunta sería ¿cómo incluimos los diferentes grupos sociales y sexuales en los museos, teniendo en cuenta que muchas veces existen muros imaginarios, los cuales simplemente las personas dicen allí no caben? En cambio, la segunda pregunta, pues ya es un poco más antropológica: ¿cómo demostramos que a pesar de, que es un museo diferente, todos podemos ser iguales en ese museo, en el Museo Afro? Vamos a recoger preguntas de la sala para que después las dos conferencistas den sus comentarios. Allí hay otra persona que desea intervenir. Buenos días, mi nombre es María Ángela Botero, de la revista Museos de Educación. Mi pregunta es sobre la primera conferencia. Me quedé pensando en la descripción de Alejandro Barito de los bárbaros, de estas nuevas generaciones mutantes, donde lo que ellos quieren es vivir esas experiencias rápidas y fugaces, pasar de un momento a otro diferentes experiencias. ¿Cómo se prepara un museo para recibir esas nuevas generaciones que son totalmente contrarias a lo que tradicionalmente es un museo? Si bien los museos han cambiado mucho, convengamos que todavía quedan muchísimos que están en el modelo decimonónico. Y ese museo, incluso los más modernos, ¿cómo se prepara para recibir a esas nuevas generaciones que son tan particulares y sobre todo tan fugaces, tan etéreas? Muy bien. ¿Alguien más? Aquí hay una persona que levantó la mano. Mi nombre es William Gamboa, del programa de Museología de la Universidad Externada de Colombia, y quisiera, más que hacer una pregunta, es hacer una, como reflexión frente al hecho de que los museos en realidad están haciendo, digamos que la idea es que se haga un esfuerzo por plantear unas dinámicas diferentes y plantear unas narrativas más inclusivas. Sin embargo, es interesante ver cómo la mayoría de los museos, sobre todo los museos grandes, siguen funcionando bajo las mismas dinámicas de los museos del siglo XIX. Entonces, digo dinámicas relacionadas con el poder y la forma como se toman las decisiones. Entonces, me gustaría, más que hacer una pregunta, porque creo que no es de decir sí o no, o cómo hacer para cambiar, es simplemente reflexionar sobre el hecho de que se están tratando de cambiar las narrativas y unas dinámicas, sin embargo, seguimos funcionando bajo las dinámicas de antes. Entonces, es simplemente gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Si no, damos la palabra entonces a Gemma. Bueno, ¿cómo hacer todo esto que hemos estado hablando, espacios de participación, de acceso y concienciación, sean reales en el museo? En relación a la primera pregunta, con los distintos grupos sociales o opciones sexuales, o en relación a la segunda pregunta sobre las nuevas generaciones. No tenemos la receta, no es fácil, pero creo que está muy relacionado con el comentario que hizo el compañero último, y con el último punto del que hemos estado hablando. Necesitamos plantear el trabajo en los museos desde otro enfoque,
el enfoque de derechos humanos, derechos culturales y el enfoque de que requerimos nuevas capacidades. Son capacidades mucho más de mediación, de interlocución, de construcción a partir de la participación de los distintos agentes, pero siempre desde una posición que necesariamente tiene que ser una posición de conocimiento, ¿no? Lo que decía Victoria Camps, de saber desde dónde partimos, porque en el fondo esta capacidad de partir de algo sólido la necesitan estos interlocutores, pensando sobre todo en los jóvenes. Es verdad que navegan, es verdad que no profundizan, pero también es verdad que cuando encuentran algo que les atrae, son capaces de participar de una forma muy inteligente en la construcción de narraciones que a veces no son las clásicas que nosotros teníamos, pero que son mucho más imaginativas, mucho más creativas, mucho más interconectadas, construyendo esta sensación de nodos y de relaciones múltiples que a mí me parece fascinante y que es también una forma de conocimiento, ¿no? Ello requiere cambiar actitudes nuestras, obviamente, ¿no? Nosotros somos los civilizados, ellos son los bárbaros, pero ahí tenemos que aprender todos y cada uno desde su espacio. Bueno, creo que para contestar a las preguntas voy a hablar un poco sobre algo que tuvo que suprimir para finalizar, que es lo que propuso el filósofo alemán, que es algo como la etnología de sí. La etnología es que hacemos la etnología del otro. ¿Quién es el otro? Y no estamos buscando maneras de verlos. ¿Quién somos nosotros? ¿Somos qué? ¿No? Es que somos diversos. ¿Diversos cómo? Hay diversidad sexual, hay diversidad de esto, de aquello, de todo. ¿Quién somos nosotros? Entonces, este enfrentamiento del extraño que somos nosotros, buscar esto, ¿quién somos nosotros? Es importantísimo en el museo preguntarse, ¿quién somos nosotros? ¿Quién es el público? Y cómo este público se relaciona con su propia historia, con negación, con afirmación, ¿qué es el igual? Que la primera pregunta del igual del diferente. ¿Quién son los diferentes? ¿Quién es igual en esto todo? Entonces, esto de la importancia, y para eso, como muy bien presentó ayer el profesor Alfonso Martinel, justamente el enfoque de los derechos humanos. Es importantísimo los museos, que los museos estén fijados en esto, el planteamiento de los derechos humanos, para saber quién somos nosotros. Y desde este punto de vista, si buscamos quién somos, cambiar del siglo XIX, como llama la atención William Gamboa, el XIX muchas veces parece que solamente el número cambió de lugar, porque 19, 21, las mismas letras utilizamos. Hay que reflexionar. 21 y 19 es que estamos en esto. Hay que tener mucha atención porque esto de las mentalidades, de la larga relación, es que seguimos pensando. Y cuando pensamos en experiencias, cómo hacer, el modelo está ya. El patrón está, mira, tenemos que tener escaparates, estos y las palabras, es un modelo que ya está. ¿Y cómo enfrentar este modelo? Entonces, es pensar cómo pasamos del 19 al 21, el 21 sin solamente que pase cambiar la letra del lugar. ¿Cómo hacer nuevo? Es un reto. Es lo que tenemos. Es que no tenemos la receta, pero es un reto. Reflexiona, esto sí es importante. Gracias. Bueno, y es precisamente para terminar con las palabras de Josiania, reflexiones son las que ha intentado traer este evento a un encuentro de delegados nacionales que promete
hacer una declaración con recomendaciones de política pública. Damos paso a un receso, no sin antes agradecerle a nuestras dos excelentes compañeras conferencistas por sus aportes y a la presidencia de la mesa por esta mañana.